Hola, hola, muy buenos días amigos y amigas de su programa Hablemos de Liderazgo. Quiero saludarles en esta mañana de viernes 20 de agosto del 2021 y desearles que este fin de semana que está por iniciar sea un fin de semana donde usted pueda descansar, donde usted pueda pasar con la familia, donde usted pueda retomar actividades, para aquella gente que tiene que estudiar, que se ponga a estudiar, para aquella gente que tiene que de una u otra forma desarrollar algún tipo de proyectos o bien trabajar o hacer cualquier actividad que sea. Siempre el ambiente de fin de semana es diferente, así que saludarles. Mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y hoy en Hablemos de Liderazgo tenemos un tema muy especial con un amigo, no solamente aquí de la casa, sino que es parte de uno de los programas que estamos desarrollando, y vamos a darle el saludo a este invitado dentro de unos minutos, porque lo primero que vamos a hacer es ir a la frase de liderazgo de este día, para que usted apunte, para que usted la tenga ahí a mano, y vamos con esa frase. Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida. Esta es la frase del día. Bien, en esta oportunidad la frase del día, la frase sobre liderazgo es de Mahatma Gandhi. Definitivamente un ícono de lo que tiene que ver o lo que simboliza la paz, la justicia, los derechos de los civiles, de las sociedades, un ícono del siglo pasado, pero que todavía este tipo de frases siguen calando en la vida de personas a los que amamos el liderazgo y que hacemos actividades relacionadas con eso. Y es una frase pequeña. A veces usted no tiene que utilizar frases muy grandes para poder darle un significado, y lo más importante es que usted logre significar cada una de estas frases con sus actos de vida, con sus acciones. Y la frase es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y no hay absolutamente nada mejor que tratar de ser uno primero el cambio de lo que quiere ver en la sociedad, de lo que quiere ver en su comunidad, de lo que quiere ver en su empresa. Es más, de lo que quiere ver empezando por la familia. Y si vamos a la raíz específica, yo necesito cambiar algunas cosas primero dentro de mí antes de poder tratar cambiarlas afuera. Así que esa es la frase del día. Ya venimos con nuestro invitado, así que preste mucha atención y les invitamos a compartir el enlace y seguirnos por YouTube como Impact 911 FM y escribirnos sus consultas, sus comentarios al 61 911 911. Bienvenidos. Bienvenidos al tema de fondo. Bien, como les decíamos, tenemos a alguien aquí muy especial, un amigo especial, no solamente porque nos conocemos desde hace rato, sino porque es parte de nuestro equipo de líderes para la nación y uno de los participantes del programa. Su nombre es Gustavo Ulate, él es ingeniero de profesión y además de eso, en este momento funge como presidente cantonal de el partido Nueva Generación para la ciudad de Desamparados. Déjenme contarles que además de eso, Gustavo fue candidato a alcalde en las últimas elecciones municipales. Pero bueno, vamos a dejar que el resto de la presentación la haga Gustavo por sí mismo. Así que Gustavo, bienvenido, qué gusto tenerte por acá en Hablemos de Liderazgo. Bueno, muchas gracias, Cris. En realidad, buenos días, primero que nada. Agradecer a la emisora por esos espacios de hablar de liderazgo, política. Son difíciles de abordar, pero bueno, se les agradece que en realidad hagan ese espacio. Y también a usted por la invitación, Cris. En realidad esto es una oportunidad que uno puede empezar a trascender cuando empieza a impartir las experiencias. Entonces, bueno, aquí estamos hablando un poquito de lo que fue la experiencia en Desamparados, como alcalde, bueno, como candidato a la alcaldía. Entonces, aquí estamos para ofrecerles aquí cualquier ayuda en lo que es el tema de liderazgo en política. Bien, en esta oportunidad sí tenemos ese tema enfocado directamente en la parte política, y no solo eso, sino que Gustavo, como les decía hace un instante, es parte de nuestro programa de Líderes para la Nación. Si usted necesita saber sobre qué es Líderes para la Nación, ahorita les vamos a dar algunos detalles, un número para que usted pueda comunicarse. ¿Cuál ha sido la experiencia, Gustavo, hasta ahorita dentro de este proceso de formación? Vos, como parte del equipo que de una u otra forma viste el ir creciendo, el ir desarrollando desde la primera reunión que tuvimos allá
en el 2019, a finales del 2019, el haber ido armando y amalgamando una serie de elementos, y dicho sea de paso, un saludo para toda la gente de Líderes para la Nación, ya sea nuestro equipo con el cual hemos venido coordinando aspectos desde esa fecha, y para cada uno de los participantes que están en esta primera formación, dicho sea de paso, les saludamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has visto? Bueno, la experiencia ha sido bastante agradable. Primero porque cuando uno se mete en política muchas veces lo hace con un conocimiento tal vez un poquito cerrado, o tal vez hasta cierto punto donde creo yo que hasta dónde abarca la política. Sin embargo, en mi caso, la experiencia fue porque yo quería entregar un proyecto al cantón, quería entregar un proyecto a lo que queríamos hacer. Y esto ha venido agilizando algunas cosas. Sin embargo, con este tema de Líderes para la Nación, la experiencia que nos han podido transmitir los panelistas, las personas que han entregado información, es información que ojalá yo lo hubiera podido tener antes de participar en la campaña política. Sin embargo, como le digo, hay cosas que a veces uno la experiencia, las oportunidades hay que tomarlas, y se tomaron, y ahorita otra vez se está tomando una experiencia nueva, que es el tema de involucrarse en este programa de Líderes para la Nación. Bien, y dentro de todo ese proceso, Gustavo, ya empezamos el 4 de agosto, arrancamos la primera parte o la primera formación, lo que llamamos la primera formación, con un grupo de personas. Contarles que mucha gente quedó lamentablemente fuera por una u otra circunstancia, no les dio tiempo de poder ingresar, por lo que estamos casualmente pensando en la posibilidad de hacer un relanzamiento inmediatamente terminemos o vayamos terminando esta primera formación, hacer otro, estamos valorándolo. Entonces, bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero ya la experiencia directamente de aprendizaje, la experiencia de lo que has ido viendo a nivel de la plataforma, a nivel, pero más allá de la plataforma, de repente los contenidos, los trabajos, cada una de las cosas que has estado haciendo, porque acabas de decir algo muy importante, y es uno de los temas de por qué empezamos este programa y este proyecto, que dicho sea de paso no tiene que ver con un partido político, sino que tiene que ver con un proceso en donde le enseñamos a la gente y le compartimos fundamentos necesarios para que puedan ejercer de forma adecuada su carrera política o su desenvolvimiento de liderazgo en cualquiera de los partidos existentes. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia hasta ahorita? Bueno, como le digo, la experiencia ha sido bastante enriquecedora. He aprendido algunos temas que tal vez en el colegio, la escuela, los habíamos tomado, o en la universidad inclusive, se habían visto muy como por encima. En este caso hemos podido llegar a ver más a fondo el tema de, por ejemplo, lo que es la división de poderes, un ejemplo, cosas que tal vez son básicas para la política, pero no son básicas para las demás personas, no son fáciles de acceder hacia muchas personas. Y en este caso, bueno, la plataforma ha sido bastante ágil, es una plataforma que me ayuda inclusive a tener un foro con las personas que estamos dentro del programa, y podemos inclusive comenzar a hacer discusiones sobre el tema. Entonces, al tener esa oportunidad de poder ver las cosas en tiempo real, aunque sea de forma virtual, nos ha dado una perspectiva todavía un poquito más amplia de las cosas, de poder ver a fondo lo que es el tema de liderazgo, el tema de política. Y como te decía anteriormente, uno desearía poder llegar con esta información, o con un poquito más de información, al arranque de una campaña política, como fue el caso nuestro, que a pesar de que conocíamos, no teníamos la experiencia y no teníamos tal vez el bagaje para poder afrontar una campaña como nos hubiera gustado, pero sí, por lo menos con la información que nos está dando esta capacitación de líderes, nos está dando un enfoque aún más para las siguientes campañas, por ejemplo. Bien.
Me gusta eso, te voy a decir por qué y contarle a la gente que está en este momento sintonizándonos, porque casualmente esa es la realidad de muchas de las personas que tenemos en el liderazgo político. Y no es que vamos a decir ni emitir un juicio de valor de si está bien o está mal. Muchas de las personas gustan de la política. Sé que hay gente que no le gusta para nada, pero hay gente que gusta de la política. Pero una Claro. cosa es que a mí me guste el chocolate y otra cosa es que yo sepa cómo hacer chocolate. Entonces allí es donde nosotros tenemos la oportunidad en este momento de poder enseñarle a la gente cómo hacer el chocolate, cómo hacer política. Es curioso porque a veces, como le digo, uno encasilla la política, la cierra en ciertos valores, en ciertas cosas que inclusive uno ve nada más en noticias, pero por ejemplo, querer brindar a la comunidad un lugar donde vender productos dentro de la misma comunidad, eso ya es política. No es la misma política que uno ve en noticias, no es la misma política que tal vez uno está acostumbrado, pero desde ese momento, desde que usted quiere ayudar a la comunidad para hacer algo bueno, ya empieza a hacer política, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea de esa forma. Y entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de programas como estos que le impulsan a uno para hacer liderazgo positivo, liderazgo bueno, y haciendo política para poder ayudar a las personas, cuando usted dice, no, yo en realidad no me voy a poner yo mis intereses, sino quiero poner los intereses de las personas, ya ahí es un inicio de un buen político y un buen liderazgo. Buenísimo, me gusta mucho eso, pero hablemos de Gustavo Ulate. ¿Qué significa, Gustavo, ser el presidente cantonal de un partido político en una ciudad como Desamparados? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que vos como persona tenés? No hablemos en este momento, no hablemos de la organización, sí, que es parte importante, pero digamos, para Gustavo Ulate, ¿cuáles son los principales desafíos en este instante? Bueno, es vacilón, porque hablar de Gustavo Late es una persona, primero, que todo su estudio lo hizo de manera pública. O sea, mucha gente podría preguntar, decir, pública y gratuita, sí. A Dios gracias, estuve en la unidad pedagógica José Temor, ahí en Calle Fallas, desde el kinder, porque en ese momento no había materno, desde kinder hasta el colegio, que después fue Liceo de Calle Fallas. De ahí salté al TEC, Universidad Pública, y todos mis estudios fueron entonces gratuitos y públicos, podríamos decirlo. Y he siempre tenido esa inquietud por ver a mi cantón, por ver a mi comunidad bien. Entonces, hay cosas que, digamos, en Desamparados uno ya como ingeniero, con la experiencia que uno ha podido ya ver, se da cuenta que han estado haciéndose mal por muchos años. Eso no quiere decir que podemos y que debemos seguir igual. E inclusive tenemos ahorita en nuestras manos empezar a poder hacer proyectos y no venderlos a la gente como que en 4 años, 8 años, no, en realidad hacer proyectos planificados para empezar a ver un Desamparados, por ejemplo, a 50 años mejor de lo que estamos teniendo ahorita. ¿Por qué? Porque hace 50 años el Desamparados que se tenía, inclusive los ríos Tiribí, el río Cocubres, ahí se bañaban las personas. El río Jorco era un santuario, inclusive la gente iba a hacer comes picnics y hacer asados, y bueno, en realidad era bastante curioso ahí lo que llaman el río Jorco, y son cosas que se han ido perdiendo. Pero Desamparados se ha ido perdiendo la parte central en eso. Sin embargo, lo que es ya un poquito más al sur, nos seguimos dando cuenta que en Desamparados hay mucho, hay demasiado potencial, hay demasiadas cosas que se pueden exponer para turismo, para el agro, para la industria, inclusive en ese caso el cultivo. Hay cosas que se dan solo en nuestro sector y somos de los mejores. Inclusive, por ejemplo, el café de Frailes. Hay muchas empresas en San Marcos que compran el café ahí en Frailes y lo venden como de San Marcos, o lo venden como de
de Acerrí como de otros lugares y son cultivados en nuestro mismo cantón. Entonces son cosas que se han ido perdiendo y por ejemplo aquí cuando se hace la Feria del Café no hay el apoyo masivo que uno podría decir, bueno, es uno de los productos más importantes en nuestro país y no le damos ese auge, ese poderío. Entonces son cositas que a eso fue lo que me llamó para empezar a meterme en política, empezar a ver cómo podríamos nosotros, desde qué punto podríamos nosotros empezar a minar para empezar a explotar de verdad como tendría que ser nuestro cantón. Y, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema del botadero, aquí es, bueno, relleno sanitario en este caso, son cosas que a muchos lo pasamos por alto, o muchos los pasan por alto, pero en realidad son cosas que deberíamos de en realidad meterle un poquito más de fuerza y con algunos proyectos realizables. O sea, en realidad no es tampoco pensar en corto plazo, vender humo, no, en realidad son cosas que si se planifican podemos desarrollar inclusive ciudades inteligentes en desamparados, ciudades verticales, que es algo de lo que nosotros hemos propuesto bastante, tanto así que la experiencia de haber participado me llevó inclusive a hablar con la gente que estaba construyendo o que tiene los permisos para construir en la Arboleda. Yo inclusive les vendí una idea de no hacerlo como ellos lo estaban pensando. Ellos dijeron, ojalá se pudiera hacer diferente, porque en realidad Zampa no necesita construir más de forma horizontal, necesitamos traer comercio. Ya nosotros estamos cansados, por ejemplo, de ser una ciudad dormilona, les digo yo, porque en realidad venimos aquí, nos quedamos solo para dormir y tenemos que salir a otros cantones, a otras provincias, inclusive a buscar el trabajo. Y dentro de ese tiempo, digamos, en que vos has estado a nivel de experiencia, a nivel de todas estas actividades, ¿ha cambiado en algo la perspectiva que vos has tenido de la vida? ¿O vos seguís pensando exactamente igual? Porque normalmente cuando uno está o se enfrenta o se expone ante otro tipo de liderazgo y especialmente a otro tipo de experiencias en donde tal vez de repente no era la línea por la que queríamos ir, hay algunas perspectivas que empiezan a cambiar. ¿Ha cambiado un poco eso en Gustavo? Bueno, uno siempre madura, uno siempre va cambiando, pero si, por ejemplo, tenés una meta clara y definida, aunque a veces uno mismo se pregunte, no era lo que yo esperaba esto, pero se dio. Por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado hace 2 años, inclusive 3 meses antes de empezar con el proceso de candidatos a la alcaldía, me hubieran preguntado si yo era, o en mi mente estaba pensado postularme para hacer imagen, jamás. Yo llegué a la política con un proyecto, yo llegué con una idea, no era parte de mí tan siquiera salir en fotografías. Pero la perspectiva, cuando uno llega y entrega ya un proyecto y empieza a caminar por esa línea, las perspectivas a veces empiezan a cambiar y una cosa me llevó a otra, como dicen, y terminé siendo candidato a la alcaldía, cosa que, como te digo, no estaba dentro de mis planes, no tenía ni pensado, no era algo que inclusive deseaba o buscaba. Sin embargo, fue un reto que se tomó, se aceptó, y ahí también, como le digo, se empezaron a ver cosas que uno empieza a planificar y terminan siendo otras, pero para bien, muchas veces, si uno está dentro de la línea que se mantiene. ¿Cómo he cambiado? Bueno, ahora pienso un poquito más las cosas. Por ejemplo, antes era un poquito más atrevido al hablar. Ya cuando uno empieza a tener gente a cargo, empecé a tener un tema de liderazgo, uno tiene que empezar a medirse en los impulsos y empezar a escuchar más a la gente, cosa que a veces a los líderes les falla eso, y eso uno lo aprende. Tal vez si hubiera habido un programa como en el que estamos, lo hubiera aprendido en ese momento.
sin embargo uno lo aprende con traspiés en la vida y no está mal, porque al final de cuentas es parte del proceso y si uno acepta el proceso, al final de cuentas podemos ver el cambio que uno quiere. Wow, me gusta eso, Gustavo, porque acabas de decir, y ese es el giro de este programa de alguna forma. Nosotros como líderes, hay un momento en la vida en que somos muy impulsivos, hay un momento en la vida donde uno dice, y es que soy muy sincero, muy honesto, voy a decir tal cosa, pero lo hemos hablado en otros programas acá, el peso del liderazgo y en otros lugares también, el peso del liderazgo hace que usted tenga que medir lo que usted dice, hace que usted tenga que reflexionar, porque una forma, una gesticulación, una frase sacada de contexto en algún momento determinado puede generar mucho más perjuicio que beneficio. Correcto. Y eso es parte de lo que aprendemos. Yo no sé si uno podría, y ahorita vamos a entrar a esa etapa acá, es más, vamos a entrar de una vez para ir a la segunda parte del programa. Yo no sé si uno aprende bien por medio de ¿cómo se llama?, de leerse un libro, de estar en un curso, que posiblemente sí. Mucho del aprendizaje lo trae la experiencia, pero el conocer algunos elementos que tienen que ver especialmente con el liderazgo, nos hacen claro que son semillas sembradas o temas que están dentro de nuestro subconsciente a veces, que en el momento en que si tenían un buen asidero las podemos utilizar. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Estamos hablando con Gustavo Ulate, miembro y participante de Líderes para la Nación y presidente cantonal del Partido Nueva Generación acá en Desamparados, y vamos a ir a una sección que se llama los tips de liderazgo, así que usted tome nota, apunte, tráigase el cafecito y vamos a darle duro a este tema de tips de liderazgo que desde hace un tiempo por acá no los habíamos puesto. Tenemos las herramientas para guiarte en tu camino de ser el mejor líder. Estos son los tips de hoy en Hablemos de Liderazgo por Impact 91.1. Bien, estamos en este momento con 5 herramientas para mejorar mi liderazgo y se las voy a decir rápidamente para que usted las pueda ir anotando y que las sepa. Hay una que es obvia o parece obvia. Número 1, desarrolle líderes. Y usted dice, ok, bueno, yo como líder tengo que desarrollar líderes. Claro, así es, no busque seguidores, crea líderes. Tenemos que asegurarnos que las personas que están con nosotros tienen las competencias necesarias para una tarea asignada. Es necesario expresarles con claridad el objetivo a alcanzar y darles un entorno seguro en donde no se penalice el fallo. Eso le va a dar a las personas que están liderando seguridad. Pero si yo tengo en mi mente que no necesito seguidores, sino que necesito multiplicar esfuerzos, voy a poder generar más liderazgo. Número 2, cambia de cultura, de ganador-perdedor a ganador-ganador. En muchas de nuestras organizaciones, hablando en términos generales, se vive todavía según la filosofía del ganador-perdedor. Para que en un grupo haya ganadores debe haber perdedores. Eso es lo que se dice normalmente. Es necesario crear un entorno en donde todas las personas a su manera puedan sentirse que van ganando, que van avanzando. Muchas veces una pérdida no tiene que verse como pérdida, sino como un aprendizaje. Una pérdida puede verse como una perspectiva, y de repente esto suena muy filosófico, pero así es como tendríamos que verlo dentro de este tipo de filosofía para poder avanzar. Número 3, conoce lo que motiva a las personas. Equipos motivados son capaces de resultados extraordinarios. A lo largo de los años y en numerosas empresas uno puede ver y puede constatar que en el trabajo usted puede encontrarse muchísima gente motivada y gente no motivada también. En cambio, fuera del trabajo todo el mundo está motivado. Yo no sé si a usted le ha pasado, la gente está en muchas ocasiones esperando salir del lugar en donde estaba, pero si yo logro crear un ambiente de motivación, esto es algo que hablamos a nivel de liderazgo también en otros momentos. Hay una frase que yo utilizo mucho: cuando hay motivación no hay dolor. ¿Se ha sentido usted, o el dolor se minimiza? ¿Se ha sentido usted que está yendo al gimnasio ahora, que le duelen los músculos al principio, pero conforme usted va perdiendo peso o ganando masa corporal, ¿verdad? Usted ya ese dolor
sí, usted sigue, ¿verdad? Y muchas veces este dolor tiene que ver con quedarse más, con hacer trabajos a otras horas en la noche, en la tarde, quedarse un tiempo más. Y es parte de lo que estamos haciendo. El número 4 es escucha al equipo. Aunque parezca normal, no lo es. Creo que Gustavo lo acaba de decir hace un rato que estábamos acá hablando. Es necesario escuchar a las otras personas. Decía Steve Jobs que ellos en Apple contrataban a la gente más inteligente no para decirle lo que tenían que hacer, sino para que ellos ayudaran a construir la empresa. Y de repente esa es una de las claves fundamentales de por qué es una empresa gigantesca todavía al día de hoy y una de las más grandes del planeta. Y 5, fija objetivos claros. Focalízate en que el equipo aporte valor al cliente, al usuario, al visitante, etcétera, etcétera. No en que todo el mundo esté ocupado. Existe una gran diferencia entre aportar valor y estar simple y sencillamente ocupados. Creo que ocupados estamos todos y todas. Pero si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a ver algunas cosas total y absolutamente diferentes. Si solo nos enfocamos en las personas, un equipo puede ser muy participativo, pero sin asegurar necesariamente el futuro de la empresa o la organización. Si solo nos orientamos a objetivos, la gente necesariamente no va a estar involucrada ni comprometida, y esto es algo que pasa. ¿Cómo son esos objetivos? Consensuados para facilitar que el equipo haga lo suyo y sea parte de las decisiones, realistas para no desanimar a los equipos. Nada peor que tener un objetivo en donde ya usted desde el primer momento sabe que no lo va a lograr. Tienen que ser relevantes y útiles para que el equipo comprenda cómo les beneficia, tienen que ser concretos y fáciles de entender, y tienen que ser estimulantes y ambiciosos para motivar al equipo a dar su máximo esfuerzo. La pregunta importante aquí, pregunta poderosa hoy: ¿cómo aplico estos consejos en mi liderazgo? ¿Ya hizo su checklist? Vamos a ir inmediatamente a una pausa, a un corte comercial, y regresamos con nuestro invitado Gustavo Ulate. No te desconectes de Impact 91.1. Solo vamos a un corte y ya regresamos con tu programa. Hablemos de liderazgo. Bien, muchísimas gracias por seguir acá en sintonía con nosotros. Recordarles que pueden sintonizarnos en redes sociales por medio de YouTube, buscándonos como Impact 911 FM, y también invitarles a enviar a sus comentarios o consultas al 61 911 911. Hoy está acá en controles con nosotros nuestra amiga Mauren, entonces ahí en el momento en que haya algún tipo de comentario o alguna consulta específica, pues ahí la vamos a tener dándonos el aviso. Seguimos con Gustavo Ulate y yo quiero entrar, Gustavo, a una pregunta muy puntual para la gente que nos está escuchando y que a veces se pregunta, no que tiene un mal criterio, sino que a veces se pregunta: ¿cómo será participar y tratar de postularse como alcalde para una ciudad, especialmente una ciudad como Desamparados? ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Bueno, partiendo primero de que Desamparados, cuando yo me tiré como candidato, habían 235,000 electores aproximadamente, entonces ya estamos hablando de que es una ciudad bastante grande, bastante amplia. En territorio es muy larga, o sea, a veces uno no se imagina la magnitud de Desamparados hasta que en realidad lo conoce. Por ejemplo, si yo les digo que el primer Chespiritus, que es el empalme, es de Desamparados, la gente cuesta que lo crean, pues sí, en realidad ese sector es de Desamparados, y uno dice, desde aquí, desde el Tiribí, donde empieza la cuesta es así, hasta allá podríamos llegar a Desamparados. Entonces, partiendo de ese hecho, en territorio es amplio y en habitantes es también el tercer cantón más grande, era un reto que había que asumirse con toda la seriedad posible y con la transparencia, y en realidad con todo el entusiasmo que se podía en ese momento. Con equipo, bueno, en realidad por dicha conté con un grupo de líderes que yo los conocía, algunos del colegio, algunos de ahí mismo del barrio. Empezamos a buscar personas que
que habían hecho algo por la comunidad políticamente y ellos sin saber que estaban en política, nunca habían participado. Y nuestra papeleta, por ejemplo, yo le puedo decir que fue un 98% de personas que nunca habían participado, pero que tenían en su esencia un liderazgo nato a aportar políticamente bien. Por ejemplo, habían personas que habían ayudado en la banda del colegio sin tan siquiera pertenecer ya al colegio. Habían personas que habían hecho... participando en el INAMO, por ejemplo, como promotoras y sin recibir un salario alguno. Entonces son personas que empezamos a rastrear ese tipo de liderazgo y a comprometer a las personas para poder llegar a un buen punto. Ahorita que tocaba los temas, por ejemplo, el 5 y el 1 me parecen estar viéndome a mí en el momento, fijando los objetivos claros, diciéndoles a las personas cuáles eran lo que queríamos alcanzar, cuál era el proyecto desde el inicio, y la gente lo fue absorbiendo de forma muy orgánica, tanto así que se casaron tanto con el proyecto más que con el candidato, inclusive en este caso. Pero sí, para asumir una candidatura en un cantón como Desamparados había que asumirlo con toda la seriedad y se hizo una inversión, si me preguntan, escasa para el tema político, pero sí grande para unas personas que nunca habían participado en política, que nunca habían estado en una campaña de verdad y encontrarse contra un candidato como el de Liberación, como el del PNP, que eran personas que venían con mucha capacidad, y fue en realidad bastante bonito. La gente al inicio, como le digo, no estaba acostumbrada, no sabía qué hacer, no sabía cómo tenía que comportarse ante muchas situaciones, pero uno empezó a estar a la par con ellos y empezó a explicarles, se les empezó a decir cuáles eran los piquetes, que eran ¿cómo se llama?, las campañas dentro del partido, para empezar a generar todo ese movimiento, que si bien es cierto, lo tengo que aceptar, insuficiente para lo que las aspiraciones que teníamos, pero sí para la escuela que nos dejó en cuanto a liderazgos nuevos en política, contactos nuevos y experiencias en realidad bastante enriquecedoras, que estamos seguros que errores que se cometieron en esta campaña no las vamos a volver a cometer, por ejemplo. Me encanta eso. ¿Vos crees, Gustavo, que hay mucha gente que está a un paso de empezar a participar en política pero no lo sabe? Yo creo que ya hay gente participando en política y no lo sabe. Me gusta, todavía más. Ok, ¿por qué? Me gusta eso. Cuando usted ve un apoyo a una asada, por ejemplo, y usted sin pertenecer a la asociación de desarrollo, ni mucho menos, a usted le dicen, la ADI va a hacer un asado en tal lado y usted va. La ADI va a hacer un concierto en el salón comunal y la gente va. Entonces, desde ese momento ya usted empieza a participar políticamente, porque usted dice, en realidad le estoy dando insumos a la gente para que mi comunidad se siga viendo bonita. Entonces hay gente que inclusive están dentro de las asociaciones de desarrollo y están trabajando, están bastante metidas y no saben que están haciendo política. Interesante, ¿verdad? Porque cuando uno se pone a pensar en este tipo de cosas, hay mucha gente que dice que la política no le gusta. Yo creo que hay mucha gente que lo que no quiere es ser expuesto. Eso es. ¿Verdad? Porque esa exposición trae una serie de compromisos, trae una serie de riesgos, trae una serie de elementos adicionales, y hay algunos que sí vienen haciendo y colaboran y hacen y participan, pero hasta cierto nivel. Costa Rica necesita más gente que participe de forma expuesta, de forma intencional. ¿Es suficiente con la gente que participa sin saberlo, o el costarricense hoy por hoy, estamos hablando 20 de agosto del 2021, debería ser más intencional en el tema político?
Bueno, yo creo que ahí es una pregunta, sí, una pregunta bastante complicada porque se le está diciendo, o sea, me estás diciendo que si la gente le hace falta a la gente, o sea, a Costa Rica le hace falta gente que venga a votar. Yo creo que es que también la gente está cansada de los políticos de siempre. O sea, la misma política yo creo que hace que la gente no venga a votar. Entonces, yo creo que más bien las personas y principalmente las nuevas generaciones, que son las que nos están dando ese porcentaje de abstencionismo bastante grande, son las que no quieren votar. O sea, están desinteresadas, pero yo no los culpo a ellos que Costa Rica necesita más personas de ellos. Más bien yo creo que lo que necesitamos es más política vendible. O sea, ya no estamos vendiendo la política como deberíamos. O sea, hay gente que, como te digo, no sabe qué hace política y lo hace. Entonces ya por default cada 4 años, cada 2 años lo que hacen es sacar trapos sucios, decir esto. Entonces la misma gente dice, no, yo no quiero participar en ese tipo de política y los jóvenes y las nuevas generaciones, que son las, como te digo, las que nos están dando el porcentaje de abstencionismo más grande, no quieren votar. Entonces yo más bien haría una como retrospectiva a los políticos y diría qué estamos haciendo nosotros para llamar a esas personas que sabemos que están ahí, que pueden otorgarnos un liderazgo político bastante bueno. No los estamos llamando. ¿Por qué no los estamos llamando? ¿Dónde estamos fallando? Seguimos llamando a los mismos de siempre. Entonces yo creo que eso es una pregunta más bien para hacérselo a los que están liderando ahorita la política. O sea, es algo que yo tengo en mi esencia, porque para mí fue frustrante que nosotros hubiéramos hecho una campaña pensando yo en las personas que no iban a votar y salir a las calles y ver la poca participación. Yo dije, fue frustrante, pensando yo que había hecho una gran campaña, pero yo dije, no, fallamos, o sea, seguimos fallando en llamar a las personas a votar, a pesar de que el abstencionismo, con base al anterior, perdón, a las anteriores elecciones, se bajó, pero igual, más arriba, un 60% en abstencionismo es demasiado grave para un país que lo decimos democrático. Y para un país democrático eso es un elemento que nos pone en una alerta inmensa. ¿Cómo debería ser el mensaje, Gustavo, ya de la experiencia, producto de la... Sin que me digas nada de campaña, ¿verdad? ¿Cómo crees que debería ser el mensaje desde el punto de vista político para atraer a la gente a votar? No por un partido, sino por, como bien lo has dicho, por algo que mejore el lugar, por algo que mejore su situación, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, el mensaje debería ser transparente, sincero y real. No seguir vendiendo las mismas ideas de que vamos a dar empleo a la gente. No, ¿cómo lo van a dar? ¿Por qué lo van a dar? ¿Qué vamos a vender o qué nos van a quitar para darnos esos empleos? O sea, son cosas que yo creo que la gente ya está cansada de estar escuchando la misma política. Sin embargo, si yo supiera cómo llegarle a ese abstencionismo, se lo juro que no se lo diría a nadie. Bien, muy bien. Pero creo que estamos todavía en construcción de eso, estamos tratando de ver cómo llegamos a esas personas, porque en realidad, como te digo, las nuevas generaciones son las que, la misma gente que les dice, es que es una generación light, sí, pero ¿por producto de qué? Ni tan siquiera las escuchamos, ni tan siquiera nos acercamos a ver qué es lo que están pidiendo ellos. Por ejemplo, si me lo preguntan a mí, ya yo creo que la gente y las nuevas generaciones están hartas del fútbol, y yo soy amante del fútbol, pero ya es una realidad. O sea, un Navas en cada cuántos años, o sea, un Morera Soto y un Navas, esos es como nuestros puntos de referencia, un Fello Mesa. O sea, son personas que en realidad brillantes en el fútbol, pero cada cuánto sacamos ese tipo o ese biotipo de jugadores. En cambio, aquí un skate, un freestyle en BMX, un surf, cosas que tenemos a mano, que podemos empezar a impulsar, no las estamos haciendo. Entonces yo creo que esas generaciones están pidiendo, escúchenos, queremos nosotros trabajar en nuestra zona de confort
Y no es como ustedes dicen, porque al final de cuentas, si seguimos replicando lo que nuestras generaciones anteriores han venido haciendo, no le estamos dando un buen ejemplo a las nuevas generaciones, porque sí estamos desangrando nuestro planeta, en fin. Entonces, como le digo, hay que buscar ese punch para llegar a ese abstencionismo que en realidad se nos está yendo de las manos. Muy interesante. O sea, hay que darle también, hay que saber que existen otras áreas, que existen otras generaciones, que existen otras iniciativas. Tenemos que pensar, como se dice también, en temas organizacionales y de liderazgo fuera de la caja. Tenemos que salirnos a ver cosas total y absolutamente fuera de el lugar en donde estamos. Me parece excelente. Un tema importante, Gustavo, con respecto a esto. Estamos ya en proceso de campaña electoral. Escuchamos muchas cosas, ya vienen algunos debates, ya vienen algunos elementos. Estamos total y absolutamente seguros de que ustedes como organización se están preparando, ya tienen estructuras formadas y demás. Pero yo quiero hablar del Gustavo ya no desde la perspectiva política, aunque no se puede separar, somos seres integrales. Y quiero hacerte unas preguntas, una serie de preguntas ya hacia el final del programa, muy de repente personales, ¿verdad? Y siempre me gusta hacerlas. ¿Qué libro o qué libros te leíste? Hablemos de uno en específico que hayan marcado o modelado tu vida y que puedas recordar en este instante. El primer libro que me marcó, que fue bastante placentero leerlo, a pesar de que era un poco tedioso en muchos casos, pero fue un libro que me cambió la perspectiva. Lo leí cuando estaba en la universidad, estaba pasando por ciertas circunstancias, tanto en el trabajo como en la familia, y es El monje que vendió su Ferrari. Me ayudó tanto a ver una perspectiva diferente de la vida, y desde ahí otra vez comencé a leer libros. Me han caído cualquier cantidad de libros, inclusive leí uno que se llamaba El Código de los Mayas, El Código Secreto de los Mayas, El Código Secreto de la Biblia, por ejemplo. Son libros que siempre le dejan a uno algo. Ahorita acabo de terminar uno que me recomendaron y lo intenté leer, lo leí, pero no me gustó tanto. Pero igual yo soy uno que si agarro un libro lo termino. Ahorita tengo varios ahí en stand-by por terminar este libro, pero sí, si uno que me marcó el rumbo de mi vida fue El monje que vendió su Ferrari. Buenísimo. Aquí me acaba de llegar un mensaje en YouTube, dice, vamos a ver, dice Adrián Bermúdez: el votante actual ya no vota por partidos ni por candidatos, vota por ideas creíbles, realizables. Ay, se me fue el mensaje de Adrián. No sé si tenemos ahí, Mauro, en algunos mensajes, pero dice, y viables para el bien de la mayoría. Mila Gamboa dice, liderazgo abarca mucho, me encantaría saber cómo lidera él, por ejemplo. ¿Qué ejemplo le da a las nuevas generaciones? Esta es una pregunta que ya la vamos a responder. Iván Delgado pone un tema de orgullo desamparadeños. Dice Mila Gamboa, ¿cómo lideras? ¿Qué ejemplo le das a las nuevas generaciones? Es una pregunta directa de alguien que nos está sintonizando. Yo creo que a las nuevas generaciones se les lidera con transparencia y con integridad. Si usted es la persona que es aquí, es en cualquier otro lado. Entonces no hay que andar con caretas, no hay que andar fingiendo quién es uno, ni decir soy tal persona para quedar bien con alguien. Entonces yo creo que las nuevas generaciones lo que están es cansados de esa careta que siempre han vendido los políticos, que dicen una cosa y al final no hacen otra. En cambio, si uno es real, íntegro y habla de frente, transparente, yo creo que es un buen arranque para empezar a trabajar con un buen liderazgo de jóvenes. Buenísimo. No sé, Maureen, si tenemos, sí. Dice por acá, bueno, Ángel Mora recomendando un libro que dice que el Ministerio Juvenil Efectivo, que a él le ayudó muchísimo. Otro comentario de José desde San José dice, hay que convivir con las generaciones, con las nuevas generaciones para poder conocerlas. No podemos seguir viéndolos desde afuera. ¿Sería posible cambiar el concepto de política para llamar la atención de las nuevas generaciones?
¿Qué dice nuestro invitado? Yo puedo hablar de eso un buen rato, pero ¿qué opinas? Sí. No, yo creo que sí, la perspectiva de la política sí deberíamos de cambiarla, pero como lo dije, no en base a lo que la gente de afuera ve, sino nosotros mismos, los que estamos ya dentro de la política, tenemos que entender que si seguimos con la política que traemos de ensuciar y de no vender y no querer trascender como personas, como comunidad, como grupo, no vamos a poder vender una política adecuada. Haciendo un poquito de eco en eso, yo creo que la política pasa por lo que nosotros hacemos en el ámbito político. Perfecto, dice Cintia Pérez, ¿cómo podría yo empezar a hacer políticas de mi casa y involucrar a mis hijos? Es que cuando decimos hacer política suena como, tal vez la gente puede decir que hacer política y se imaginan quizás alguien ahí en la asamblea sentados, ¿verdad? Pero podemos hacer política desde nuestros hogares. Bueno, qué pregunta más curiosa, porque es lo que veníamos hablando hace un rato, que hay gente que hace política y no lo sabe, pero claro, ideal, lo que uno sueña es de verdad llegar tal vez a la asamblea, a un ministerio, ser presidente, la plaquita de uno ahí, el nombre con los apellidos en la fuente de desamparados, como están nuestros 3 presidentes ahorita, nuestros 3 expresidentes, que son los Figueres y doña Laura Chinchilla. Entonces ahí falta un espacio y uno dice, ¿por qué la placa de uno ahí no podría estar? Eso es como lo ideal, pero yo creo que política se puede hacer desde barrer el caño del frente de la casa para con los vecinos, con uno mismo, tener el lugar adecuado, organizarse con los vecinos para decir, creo que el patio de juegos de la comunidad está un poco sucia, ¿por qué no hacemos algo para limpiarla? Ya eso es política. Entonces, involucrar a los hijos en esa parte, yo creo que los hijos empiezan a ver la política sana como debería ser, y no solo la como le veníamos diciendo, la de corrupción. Y sí. Hay algo interesante allí, y es casualmente pasa por esas 2 preguntas, Mauro, y gente que nos está escuchando, y gracias por los comentarios y por las consultas, ¿verdad? El concepto a veces es el que puede ser complicado. Técnicamente la política es el arte de gobernar, entonces la gente lo va a relacionar con lo que ya hemos venido conversando. Pero si nosotros lo vemos filosóficamente, la política es el arte de servir. Porque al final de cuentas, todas las personas que están en política, recordemos, un término que se utiliza, son funcionarios públicos, servidores y servidoras públicas. Y correcto. En el ámbito de servir es donde entra esto. ¿Qué hago para mejorar la comunidad? Una cosa es que yo tenga una participación política ya electoral dentro de una estructura buscando un objetivo, y otra cosa es que yo me preocupe, número 1, por no tirar la basura desde la noche anterior, sabiendo que los perros pasan en la comunidad y me van a despedazar absolutamente todo, no sacar todos los muebles que estoy destrozando, ¿verdad? O que estoy cambiando en casa y dejarlos allá afuera para ver quién se los lleva algún día, sino tratar de buscar las soluciones que van a embellecer el lugar donde yo vivo, que no van a lesionar a los demás. Lo vemos ahorita, por ejemplo, si ustedes ven el tema de las lluvias que sucedieron ayer y que parece que van a seguir sucediendo en el transcurso del fin de semana, gente cómo sale a las calles a limpiar, a colaborar, claro. Eso también de una u otra forma es servicio. Entonces tenemos que entender que la política sana, pura, adecuada, tiene que ver con servir, y nada mejor para hijos e hijas de Dios, nadie más experto que los hijos e hijas de Dios, no importa en dónde están, sirviendo. Son seres que tienen y personas que tienen una experiencia inmensa, desde abrir una puerta, desde acompañarle a usted con una sombrilla, desde ir a visitar hogares de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene ese asidero importante. Claro. Cris, ya por tiempo vamos a ir con la última consulta, que la veo, es como una pregunta para ustedes un poco personal de elección. Dice por acá Jason, ya uno en esta época no cree en ningún partido. Ustedes como expertos, ¿qué necesita un partido para que ustedes se inclinen hacia él? Es una muy buena pregunta. No sé, Gustavo, nos quedan 5 minutos, así que tenemos que ser muy... Creo que eso que ustedes van a responder, mucha gente lo va a tomar como rema para ellos también elegir. No, bueno, en realidad que halago más bien que le hagan una de esas preguntas. Yo creo que irse al equipo de trabajo que tiene
el gobierno o la organización a la que ustedes están viendo, irse a leer los planes de gobierno. Es importantísimo saber cómo nos van a gobernar las personas y qué clase de personas son las que llevan, porque no es bueno elegir a ciegas. Yo creo que ya hemos tenido una experiencia de muchas personas que se fueron por un tema, no tenía mucho que ver con política en ese momento, pero se fueron por un tema específico y se escogieron personas que tal vez después la gente decía, uy, yo no hubiera querido votar por X persona, yo no hubiera querido que llegara a tal lado. Entonces yo creo que importante ver plan de gobierno y ver equipo de trabajo, a ver quiénes son los que están acompañando a las personas. Entonces, con base en eso es como yo creo que yo voy a ejercer mi voto. Me parece buenísima la pregunta, y aunando a esto que dice Gustavo, definitivamente hay que conocer, para Jason y para toda la gente que nos está escuchando, pero yo tengo que votar o afiliarme a un partido político, a una agrupación política, llámese cantonal, llámese provincial, llámese nacional, cuyos principios y valores sean exactamente los mismos que los míos. Y no es un tema de carisma, no es un tema de que, como decía una frase por ahí famosa, el menos malo. No se trata de eso, se trata de que yo pueda saber que en esa agrupación, y pasa por conocer, que es una de las cosas que Gustavo decía ahorita, que esa agrupación tiene principios y valores que yo no me voy a dar cuenta ya al final de que voté por alguien, de que hice el ejercicio o me involucré en un lugar en donde creen algo total y absolutamente distinto, o en donde hay tonos de grises que dependiendo de donde se vean son complicados. Lo más importante, independientemente de esto, es el ejercicio político que como ciudadanos y ciudadanas de un país tenemos que hacer. Usted y yo, estemos en una estructura o no estemos en una estructura, comulguemos con un partido político, no, tenemos la obligación en el mes de febrero del próximo año de salir a las urnas, y esto es algo importantísimo, y si me están escuchando hijos e hijas de Dios, yo quiero hablarles de que ustedes tienen una doble responsabilidad, claro, no solo como ciudadanos, sino como ciudadanos de un reino que sabemos cuál es y que conocemos cuál es, de ir y hacernos presentes. ¿Qué tenemos que hacer? Es una responsabilidad, y si alguien desea involucrarse, y si alguien desea participar, y si alguien desea de una u otra forma conocer un poco más, yo quiero en este instante aprovechar la cuña, ¿no? Y decirles que pueden escribirnos al 87740627 y les vamos a enviar información de Líderes para la Nación, porque mucho de lo que estamos haciendo durante este programa de 12 semanas es dándole los elementos a personas que quieren participar. Pero si usted dice, no, yo solamente, o sea, no quiero involucrarme a ese nivel, bueno, ir a las urnas sabiendo cuáles son los planes de gobierno y que esos planes de gobierno comulguen con mis principios y valores, ya es un gran avance para todos y cada uno de nosotros. Entonces, agradecerles. No sé, Mau, ¿listo? ¿Estamos? Por aquí nos han enviado una frase que me pareció interesante y dice: las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Wow, buenísima frase. ¿Quién la mandó? No te aquí, sale el nombre. Sí, solo que me la estaba copiando. Priscila Fernández. Eso, gracias a Priscila, es una súper frase. Le tengo una que eso, ahorita que hablan de los miedos, una frase que a mí también me marcó mucho, y es: cuando superas tus miedos, te sentirás libre. Así es. Buenísima. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, así que utilizando esas dos frases, quítese el miedo de ir a votar, quítese el miedo de participar en política. Muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo y conociendo durante este tiempo es que la mayoría de nosotros, lo dijo Gustavo en algún momento del programa al inicio, ni siquiera nos hubiéramos imaginado entrar en un tema político. Bueno, yo no estoy necesariamente en una situación así, aunque he participado de algunas campañas, pero el poder involucrarse es pensar en el mejoramiento de mi país, es pensar en el mejoramiento de mi cantón, es pensar en el mejoramiento del lugar en donde yo estoy, y eso es algo que tiene que motivarnos muchísimo. Se nos acabó el tiempo, Gustavo y gente. Gracias de verdad a todas las personas que nos dejaron sus comentarios, porque eso nos nutre, nos permite conocer sus pensamientos, nos permite, como yo utilizo un hashtag por ahí, creciendo juntos, ir crecer juntos e ir conocer un poco de eso. Esa frase me encantó, Mau, ahora me la pasa. ¿Te la estoy pasando? Buenísimo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Participar.
Así es que, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recordarle a la gente que estamos sintonizándonos en 8 días, si Dios lo permite, en Hablemos de Liderazgo, y que usted y yo podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo. Gracias.